Así que quisiera compartir una palabra que Dios ha hablado a mi vida en primer lugar y tengo el deseo de compartirla con ustedes. Quizás muchos de ustedes están... ¿Me acompañas, Juan? Gracias. Quizás muchos de ustedes han estado pasando por muchas luchas esta semana. Y si yo preguntara, y de hecho voy a preguntar, ¿cuántos han tenido una semana luchada, días luchados, días difíciles, quizás te faltó la fuerza, estuviste atravesando por problemas distintos en tu familia, en tu economía, alguna enfermedad, algo, lo que sea que vos sabés que no está bien en tu vida o en tu familia? Yo quiero que puedas levantarme tu mano, que puedas ser sincero en esta noche. Creo que la mayoría de la iglesia viene muy luchada, lidiando con muchas cosas, con frustraciones. Y muchas veces nos sucede que nos frustramos porque vemos que las cosas que queremos alcanzar están como cada vez más lejos. Tenemos metas, tenemos proyectos y cada vez es mayor la distancia entre nosotros y nuestros sueños. Y quizás hay muchas palabras que han estado retenidas, palabras que han sido soltadas a tu vida y ves que no tienen cumplimiento. Y nos sucede que nos ponemos a pensar y decimos, pero el Señor habló hace más de 10 años, el Señor me habló hace 5 años, el Señor me habló hace 1 año, hace meses estoy esperando que algo pase y no pasa nada. Y Dios vuelve a hablar y no pasa nada. Y Dios confirma la palabra, pero nada ocurre en mi vida. Mi familia sigue igual, mi economía sigue igual, mi salud, o mejor dicho, mi enfermedad está igual. Y pareciera que damos 2 pasos hacia adelante y 4 para atrás. Y en vez de estar, ni siquiera podemos estar en el mismo lugar, porque lo que nos sucede es que sentimos que vamos retrocediendo. ¿A cuántos les pasa algo de esto que estoy hablando? Muchos de nosotros sentimos muchas veces que las palabras que Dios habla en nuestras vidas es como si cayeran en saco roto, porque vemos que comienza a pasar el tiempo y no hay respuesta para nuestras vidas. Y venimos orando quizás hace muchos meses por algo en especial y vamos a la oración y le decimos, Señor, te encomiendo mi familia, Señor, te encomiendo mi deuda, Señor, te pido por mi enfermedad, te pido por mis hijos. Y parece como si el Señor no escuchara, que nuestra oración llega al techo y rebota y no pasa más que el techo. Y nos sentimos frustrados porque vemos que a nuestro hermano que está a nuestro lado sí le funciona. Y a la persona que tenemos atrás Dios la bendice. Que la persona que se sienta en la fila de adelante Dios la prospera. Que la persona que llegó hace muy poquito al camino del Señor Dios la sana. Y yo que estoy hace años no recibo mi sanidad. Y cuestionamos a Dios porque no entendemos por qué razón, si estamos haciendo las cosas bien, si venimos a servir a Dios, si ofrendamos, si diezmamos, si hacemos todo bien, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Por qué parece que nuestra oración no tiene respuesta? Decirle al que está a tu lado, Dios va a hablarte hoy. Pero decíselo con fe, porque si no, Dios no va a poder hablarle. Si tu hermano no te escucha a vos que estás al lado, no sé si va a poder escuchar la voz de Dios. Decile con más fuerza, Dios va a hablarte hoy, Dios quiere hablarte hoy. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Y Dios no tiene que decirte, así te dice el Señor, Cristian. Sencillamente con que nosotros estemos dispuestos y abiertos a escuchar su voz, Él puede hablar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. No necesitamos que un profeta venga y con nombre y apellido y fecha de nacimiento nos diga lo que queremos escuchar. A veces sucede y gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios por aquellas palabras certeras que vienen a nuestra vida con nombre y apellido. Que Dios dice, hoy quiero hablarle a Nadia, hoy quiero hablarle a Bruno, hoy quiero darle una palabra a Cristian, al pastor Alberto. Pero a veces no nos sucede así. A Daniel, a Omar que están allí atrás levantando sus manos. Pero a veces, Benja, bueno, empiezo a nombrar a todos. Pero a veces no sucede así. A veces Dios habla y da una palabra a toda la iglesia. Y aquellos que tienen su fe activada pueden decir, yo lo tomo, yo arrebato esa palabra. Yo quiero que esa palabra sea una realidad en mi vida. No sé para quién fue, no sé para quién Dios la soltó, pero yo la tomo. ¿Cuántos dicen amén? A veces el apóstol cuenta una anécdota que tuvo en una iglesia donde estaba ministrando.
y comenzó a ministrar la vida de una mujer, y atrás de ella estaba la ujier, la persona que estaba teniendo a esta mujer, y el apóstol le hablaba a la mujer que estaba siendo ministrada y le decía: porque tienes un vientre estéril, pero Dios te dice que en poco tiempo vas a concebir y en poco tiempo vas a dar a luz un niño. Y el apóstol cuenta que la mujer que estaba detrás de ella se cayó al piso. La que estaba haciendo de ujier se cayó al piso. Y se levantó llorando esta mujer, secándose las lágrimas, y se fue. Y la mujer que había recibido la palabra simplemente le dijo al apóstol gracias, y se fueron las dos. Terminó la reunión, pasaron los días, pasaron los meses, y al cabo de un corto tiempo vino la ujier, aquella mujer que estaba sosteniendo a la mujer que había sido ministrada, y le dijo: apóstol, estoy esperando un bebé y quiero agradecerle porque yo tomé la palabra que usted me soltó. Y el apóstol le dijo: pero yo no te di ninguna palabra, yo no ministré tu vida, no oré por ti. Y la mujer dijo: sí, apóstol, usted oró por una mujer y yo estaba haciendo de camillera, yo era la ujier, yo no estaba siendo ministrada, pero mi fe fue activada y yo tomé la palabra y dije: esa palabra es para mí, mi vientre es estéril, pero yo voy a concebir. ¿Y qué cree que pasó? El milagro ocurrió. Y es por eso que le digo que muchas veces la palabra quizás no es directamente hacia usted, pero si usted puede activar su fe y abrir su espíritu, yo creo que Dios puede hacer algo en su vida. Y si no tiene fe, Dios no va a hacer nada, pero si usted de verdad cree y dice: no importa lo que estoy viviendo, quizás mi circunstancia habla lo negativo, quizás no estoy pasando por el mejor de mis momentos, de hecho, quizás esta sea mi peor temporada, pero yo arrebato la palabra, yo arrebato lo que ha sido hablado. Y no importa si la palabra fue para otra persona, yo la creo, la tomo y sé que va a tener cumplimiento en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como te decía, muchas veces sentimos que los demás reciben y nosotros no. Que a los demás Dios los bendice y a nosotros no. Y a veces nos ponemos mal porque vemos que hay mucha gente que viene a testificar y viene a decir: bueno, a mí Dios me bendijo, Dios me dio un trabajo nuevo, me dio un aumento, quiero darle gloria a Dios porque Él me sanó. Y usted desde su banco dice: wow, a Él lo bendice, ¿por qué a mí no? Yo quisiera ser el próximo en testificar. Decirle al que está a tu lado: vas a ser el próximo, vas a testificar pronto de lo que Dios va a hacer con tu vida. Quiero leerte una parábola, una historia en la Biblia muy conocida. Está en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 12. Es una historia un poco larga, así que si querés podés buscarla y si no la leemos juntos. La historia del hijo pródigo. Una historia muy conocida, pero que hoy nos va a bendecir. Amén. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Qué historia que nos dice tanto. Jesús hablaba en parábolas, pero en cada parábola que él hablaba había tanta riqueza en sus palabras, había tanto provecho que se puede sacar de estas historias. Y la historia del hijo pródigo es una historia que a mí me conmueve porque vemos dos escenarios. El escenario de un muchacho, el más jovencito, que desea tener la herencia que le corresponde como hijo, le pide a su padre todo y se va de su casa. Y el hijo mayor queda con su padre. Cuenta la palabra que este joven fue y se gastó todo lo que tenía, toda esa herencia que había podido obtener de su padre, la gastó. Y cuenta la palabra que vino hambre a su vida, empezó a pasarla mal, por así decirlo. Comenzó a pasarla mal porque no tenía que comer, había gastado todo. Y obviamente yo me imagino a este hijo sintiéndose solo porque estaba lejos de casa. Y decidió regresar cuando ya no le quedaba nada, porque dijo: si aunque sea mi padre puede darme el lugar que tiene uno de sus criados, uno de sus jornaleros, uno de sus sirvientes, aunque sea de esa manera podría comer. Pero la historia cuenta que cuando vuelve este hijo pródigo, este hijo que se había ido, que había gastado todo, su padre, yo me imagino a aquel padre en la puerta esperándolo, esperando a aquel hijo que se había ido hace muchísimos días quizás. Y como todo padre, yo no soy madre, pero muchos aquí son padres, me imagino la devoción, ¿no?, de ver a un hijo regresar a casa. Y allí estaba su padre esperándolo. Dice que su padre corrió a abrazar a este hijo. Y me imagino, a mí me gusta un poco imaginarme las historias, ¿no? Aquel abrazo, cuántas cosas se habrán dicho, cuántas cosas el padre le habrá dicho, demostrándole su amor, demostrándole que lo extrañaba. Y me imagino por otro lado, en el otro escenario, aquel hijo mayor, mirando quizás con un poco de envidia la situación y diciendo: ¿cómo puede ser que para este que se ha ido, para este que ha gastado todo, que ha desperdiciado los bienes de mi padre, cómo puede ser que ahora vuelva y hagamos una fiesta? ¿Cómo puede ser que mi padre le celebre fiesta y haga matar el becerro gordo cuando a mí ni siquiera un cabrito me dio? Pero hay unas palabras muy interesantes que cuando el hijo mayor reclama a su padre, el padre le responde y le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que a mí me pertenece, te pertenece a ti. Todo lo que yo tengo es tuyo, porque eres mi hijo. Así como todo lo mío le pertenecía a tu hermano el menor, que no supo ver la herencia de hijo, que solo estaba interesado en la herencia temporal, en esa herencia de te doy lo que te corresponde y nada más. A veces como hijos de Dios no tomamos la verdadera identidad y no entendemos que muchas veces estamos llorando por los rincones, quejándonos porque Dios no nos sana, porque Dios no nos prospera, porque Dios no nos bendice, porque Él no hace un milagro en nuestra familia. Señor, ¿por qué bendices a él? Mira la vida que vive, mira cómo está, ni siquiera se congrega.
y lo poco que viene, en las pocas reuniones que lo veo, ahí lo bendices. Ahí viene el profeta y le dice, así te dice el Señor. Y yo que me congrego siempre, ¿por qué? Y yo que siempre traigo mi diezmo, siempre traigo mi ofrenda, saludo a todos los hermanos. ¿No le pasa? Mira el que está a su lado y dígame si no tiene cara de hijo mayor. Muchas veces nos pasa eso. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí Dios no me da mi herencia? Y Dios esta noche te dice, hijo, siempre has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. Eso es lo que Dios habla. Si nosotros podemos tomar la identidad de hijos de Dios, ¿cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Qué actitud tiene un hijo de Dios? Un hijo de Dios no va por ahí a gastarse la herencia. Un hijo de Dios no anda por ahí hablando mal de su padre. Un hijo de Dios no anda por ahí hablando mal de sus hermanos. Un hijo de Dios sabe el lugar que tiene y sabe el lugar hacia dónde va a ir. Un hijo de Dios sabe quién es su padre y sabe que no tiene que reclamar nada porque todo lo que es de Dios es mío porque soy su hija. Todo lo que al Padre le pertenece, a mí me pertenece porque soy su hija. Soy coheredera con Cristo, porque Él ya pagó el precio para que seamos sus hermanos. En esa cruz, Él ya pagó con sangre para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo ignorar el precio de esa sangre? ¿Cómo podemos considerarnos no hijos de Dios? En el momento en que decimos, yo no soy un hijo de Dios, estamos rechazando esa sangre. En el momento en que decimos, yo no me considero un hijo de Dios porque Dios no me bendice a mí como padre. Si piensas eso, entonces estás rechazando la sangre del Cordero, porque esa es la sangre que nos hace hijos. Esa es la sangre, ese es el precio que Él pagó para hacernos hijos. Y desde el momento en que nos consideramos hijos de Dios, todas las bendiciones del cielo están a nuestra disposición. ¿Qué es lo que quieres que Dios te entregue hoy como padre? ¿A cuántos padres les ha pasado de quizás llegar las 2, 3 de la mañana y ver a sus hijos volando de fiebre, ver a sus hijos enfermos y salen corriendo al hospital, cargan a su niño y van corriendo a la primer guardia que encuentran porque no pueden ver a su hijo en esas condiciones? Y corren a la farmacia y compran los medicamentos que tengan que comprar porque se les parte el alma de ver a sus hijos en una cama volando de fiebre. ¿Y cuánto daríamos por estar en su lugar, por tomar su lugar y que a ellos no les pase nada? ¿Verdad que sí? Si hay algún padre que me diga amén. ¿Cuánto más Dios no va a querer sanarte? Si Él es el dueño de la salud, ¿cómo no va a querer sanarte? Si Él es el dueño de toda la plata y el oro del mundo, ¿cómo no va a querer dar a sus hijos las bendiciones? Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿cómo no va a querer traer paz a tu familia? ¿Cómo no va a querer verte bien, bendecido, en victoria? ¿O acaso Él te creó para verte en derrota? ¿O acaso Él te creó para verte en pobreza? ¿O acaso Él te creó para ver tu ministerio destruido? Yo creo que no. Yo creo que el Dios que a mí me creó vio un producto terminado. El Dios que a mí me creó no vio la victoria que soy hoy. No vio la María que hoy sos. No vio la Rosa que hoy sos. Él vio un producto terminado. Él dijo, vamos, por ejemplo, vamos a crear a Omar Gamarra. Y voy a crear en él a un hombre de naciones, a un hombre de revelación, a un padre de familia, a un hombre de testimonio, a un hombre de sabiduría, a un hombre que va a impartir. Ahora imagínese, ¿qué pensaría Dios hace, 40 años atrás? O quizás un poco más, no lo sé, cuando el apóstol todavía no conocía a Dios, cuando el apóstol andaba en otros caminos. ¿Dios se centraba en ese Omar? ¿O Dios estaba viendo el producto terminado?
¿O Dios siempre está mirando lo que somos capaces de ser y hacer? Dios siempre está mirando nuestro potencial. Dios no te creó para calentar una silla. Dios no te creó para verte en soledad. Dios no te creó para que veas a tus hijos en la droga, en los vicios, en el alcohol. Dios no te creó para que vayas a visitar a tu hijo que está preso. No creó a tu familia para verlos en derrota. No te creó para que vayas al hospital a visitar a aquel que se está muriendo, aquel hijo por el que estás llorando. No te creó para verte en depresión. Él te creó para algo grande. Él vio propósito, Él vio llamado, Él vio profetas, levitas, evangelistas, pastores, maestros, empresarios. Él vio gente sana, Él vio gente en paz, Él vio familias en paz. Eso es lo que está en la mente original de Dios. Ese es el pensamiento de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar el ideal de Dios? Decí conmigo, ser hijos. En el momento en que tomamos identidad de hijos, nuestra vida tiene que cambiar por completo. Porque la identidad de hijos te abre un portal. La identidad de hijo te dimensiona. En el momento en que te consideras hijo, ya no puedes estar en derrota porque tu Padre está en victoria. Y si somos lo que nuestro Padre es, entonces tenemos un problema. Entonces estamos viviendo otra realidad. Entonces no estamos viviendo conforme a los principios del reino. Porque si mi Padre es el Rey de Reyes, yo no puedo ser un mendigo. Si mi Padre es el dueño de todas las riquezas del mundo, yo no puedo estar en pobreza. Si mi Padre es el que provee salud y sanidad, yo no puedo estar enfermo. Y si estás enfermo, en pobreza, con problemas en tu familia, con depresión, con angustia, con cosas sin resolver, yo quiero decirte que esta es la noche en la que Dios pone su mano como Padre sobre tu vida para bendecirte, para sacarte de la esclavitud, para sacarte de una mente esclava, una mente que no te permite avanzar, que no te permite cumplir tus sueños. A veces nos sentimos en esa condición de esclavos, esclavos del sistema, esclavos del trabajo, esclavos de la depresión, esclavos de la enfermedad. No podemos salir, sentimos que nuestro jefe es la enfermedad, que nuestro jefe es la depresión, que nuestro jefe se llama estancamiento y no podemos salir de ahí. Pero a mí la palabra me dice que Jesús ya pagó el precio más alto para que podamos acceder a todas las bendiciones. Y como hija, yo tengo mi lugar asegurado al lado de papá. No estoy hablando del cielo, hermano, no estoy hablando cuando nos vayamos. Estoy hablando aquí. Si nuestro Padre está sentado en el trono, ¿qué haces en la última fila? Si papá está sentado en el trono, si tiene el más alto nombre, el más alto rango, ¿qué hacemos creyendo que somos un don nadie? ¿Qué hacemos como huérfanos? Porque así nos sentimos muchas veces. Nos sentimos sin padre, sin madre. Quizás la vida ha sido dura contigo desde muy pequeño y has sufrido el abandono o el maltrato de un padre, de una madre. Y eso quizás no te permite ver a Dios como un padre. Pero también hoy Dios va a sanar eso en tu corazón, porque Él es tu Padre. Él es el Padre. Él es tu papá. Y el trabajo de un papá es muchas veces consolar, es muchas veces abrazar, es proveer. Un padre es proveedor. Un padre ama. Un padre abraza. Un padre está ahí para cuando lo necesitamos. Un padre está ahí cuando tenemos miedo, cuando no sabemos qué hacer, qué decisión tomar. Ahí está un padre para aconsejar.
Si así funciona en el mundo natural, ¿cómo se imagina usted que funciona en el mundo espiritual? ¿Cómo se imagina usted que opera Papá Dios? Mucho mejor que lo que nosotros vemos como ejemplo aquí en la tierra. Mucho mejor que eso. La figura que yo tengo de un padre es extraordinaria. Yo no puedo decir nada malo de mi papá. Cada uno puede decir lo mismo del suyo, ¿no? Pero yo creo que tengo el mejor papá del mundo. Mi papá me ha dado todo siempre, se desvive por darnos lo mejor a mí, a mis hermanos. Es un padre excepcional. Para mí es el mejor, para usted el suyo puede ser el mejor. Pero mi papá Omar es de carne y hueso. Y aún con sus errores, con sus desaciertos, con lo que él pueda ser o no ser en la vida, para mí es el mejor. Imagínese qué lugar tiene Papá Dios, que es totalmente perfecto, que es completo, que es absoluto, que no hay nada que a Él se le pueda ir de las manos. Él se desvive, Dios se desvive por bendecirte. Y muchas veces no entendemos de qué manera Él quiere bendecirnos. No entendemos los procesos en el que Él nos mete. Muchas veces no entendemos lo que estamos pasando y no entendemos que muchas veces es necesario ser procesados como hijos. ¿Nunca le pasó, quizás de chico, no entender la decisión de papá o de mamá? No sé con quién se crió usted, pero quiero que traiga a memoria alguna situación en la que usted no entendió la decisión que su padre había tomado. Un momento en el que no hay consenso. Un momento en el que papá dice una cosa y yo pienso otra. Y me tengo que sujetar y tengo que obedecer porque es mi papá y vivo bajo su techo. Y nos pasa que no entendemos y queremos hacer las cosas de una manera y papá y mamá deciden que de esa manera no, porque ya pasaron por ahí y saben que nos vamos a equivocar. Cuando somos muy chiquitos, 1 o 2 años, papá nos dice, por ejemplo, Tuto, no toques, te vas a quemar. ¿Y qué hace el nene de 1 o 2 años? Va y mete la mano. Así son los bebés, así son los nenes chiquitos, quieren investigar porque ellos simplemente tienen curiosidad. Y papá dice, no toques porque te vas a quemar. Porque papá alguna vez tocó el agua caliente y se quemó. Entonces no quiere que su hijo pase por lo mismo. Y le dice, no toques el enchufe porque te vas a quedar pegado. ¿Y qué hace el nene? Va gateando hasta que llega al enchufe y lo agarramos justito cuando está a punto de meter el dedo en el enchufe. ¿Sí o no? ¿No tienen hijos ustedes? Pasa. Yo me acuerdo cuando Benjamín era chiquito, que lo criábamos entre todos, y Benja era chiquito y se portaba re bien, pero era curioso. Entonces, Benja, la escalera no, y ahí iba Benja gateando y subía escalón por escalón. Benjamín tenía una costumbre muy linda que era tocar la batería, más o menos desde la panza ya tocaba la batería Benjamín. Y apenas se sentaba en la mesa para que les den la comida, Benjamín agarraba los tenedores y empezaba a darle a la mesa. Y esa era su batería, la mesa de mamá, que hasta el día de hoy la tenemos y tiene más marcas de los tenedores. Benja, no rayes la mesa. Y ahí están las consecuencias, la mesa toda rayada. Pero mamá y papá le decían no. Y el nene decía sí. Y papá y mamá otra vez no. Y Benja quería ir a tocar la batería y iba a la iglesia, que en ese momento teníamos la iglesia en otro lugar. Y Benjamín iba corriendo y cuando apenas terminaba la reunión, él se quería subir al banquito de la batería y no llegaba. Entonces tenía que tocar medio parado. Y allí estaba tocando, le decíamos, Benja, no. Y el líder de la alabanza no lo dejaba tocar. Entonces Benja aprovechaba cuando el líder se iba y ahí se subía a tocar. Y corría y tocaba. Y en ese momento había un baterista y Benjamín ya era bastante grandecito
Y el baterista le decía, no te la presto. Y Benjamín esperaba que él se vaya y ahí subía Benjamín a tocar. Hasta que un día Benjamín se paró firme y dijo, no. Y el baterista le dijo, no, ¿qué? Ahora te bajás vos. Y ahí está Benja tocando la batería hasta hoy. No se bajó nunca más. Pero los no que nos dicen de chiquitos, a veces no los entendemos porque nuestra mente no tiene la capacidad de entender lo que hay más allá, lo que papá está viendo, lo que nuestra mente limitada no puede entender. Papá ya lo está entendiendo. Entonces, ¿cuánto más las decisiones de papá Dios, que Él puede verlo absolutamente todo? ¿Eso Él nos va a decir no para hacernos un mal, para vernos llorar, para vernos contristados, en angustia? Cuando papá dice no, es porque va a venir algo mejor. Cuando papá dice no, ahí no te metas, en ese negocio no te metas, no lo hagas, yo te aconsejo que no lo hagas, porque hay una puerta mucho más grande que se está por abrir. Cuando Dios te dice no es momento de sanarte, no te aflijas, Dios está diciendo, no te sano ahora porque estás siendo procesado, porque tu fe está pasando por el fuego. Pero en el momento que menos lo esperes, allí donde tu fe no claudique, allí llega tu sanidad. Y así funciona Dios. O por lo menos es lo que yo he conocido de Dios estos 24 años. He visto a un Dios de procesos. He visto a un Dios que muchas veces no lo entiendo, pero le obedezco, porque a Dios no se lo entiende, se lo obedece. No busques entender a Dios, no busques entender sus decisiones. No te preguntes por qué Dios no te abrió la puerta, pregúntate para qué. No te preguntes por qué ese negocio no te salió, pregúntate para qué. ¿Cuál es el fin? Porque yo creo que todo lo que Dios hace, lo hace para bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y la Biblia no dice algunas pocas cosas, dice todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánta gente hay aquí que ama al Señor? Si todos en este lugar amamos al Señor, entonces no hay nada que Dios decida sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Y aunque las decisiones son nuestras, hay puertas que cuando Dios las abre, no las vamos a poder cerrar. Y aunque Dios nos dio el poder de decidir, recuerde lo que decía el apóstol el domingo, un verdadero soldado pierde su poder de decisión. Un verdadero soldado somete su voluntad a la voluntad de Dios. Si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces no va a haber error, no va a haber falla, porque todo Dios lo hace perfecto. Todas las cosas, todo tiene un propósito en Dios, todo tiene un porqué y un para qué. Y lo que más me interesa a mí es el para qué, porque es lo que me va a llevar lejos, es lo que me va a llevar a un lugar donde hoy no puedo alcanzar, pero que Dios me puede posicionar. Y si estás atravesando un proceso, sea cual sea, en el área de tu economía, donde hay puertas cerradas, en el área de tu salud, donde ves que la sanidad no llega, que la cosa parece empeorar cada día más, o quizás estás pasando por un proceso ministerial en el que sentís que te encontrás solo, que no tenés el respaldo de Dios, de tus autoridades, sentís que no sabes para dónde ir, que tu ministerio se frustró, se estancó, que las palabras que te dieron no se cumplieron, que quedaron estancadas. Si perdiste la paz en tu hogar, si ese es tu proceso, si hay peleas, si hay luchas, si no hay acuerdo, sea cual sea tu proceso, Él no te ha soltado la mano. Papá ha estado siempre al lado nuestro, aún en el peor de nuestros momentos, en el peor de nuestros procesos. Él estuvo tomando nuestra mano, Él estuvo enjugando nuestras lágrimas. Él estuvo ahí diciéndote, hijo, aquí estoy. Hijo, papá no te deja. Hija, aquí voy a estar siempre, levantando tus brazos cuando quieras bajarlos, dándote fuerza cuando sientas que ya no la tengas. Porque aunque sientas que las fuerzas se te agotaron, quiero decirte que si llegaste hasta acá, algo de fuerza todavía tenés. Y Él es el que te fortalece cada día. Su gozo es tu fortaleza.
Y yo creo que este es el tiempo donde vamos a reír, donde vamos a recuperar la risa que perdimos. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está llamando a sus hijos, a hijos que puedan creerle por mucho, a hijos que, sin importar lo que digan las circunstancias, dependan de Él. Hijos que simplemente estén pendientes de lo que Él quiere y no de lo que yo quiero, no de lo que a mí me conviene. Empecemos a preguntarle a Dios qué es lo que le conviene a Él. Empecemos a preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Mientras vayamos a la oración y simplemente le digamos: Señor, dame, Señor, hacé, Señor, liberá, Señor, saná, Señor, hace esto, Señor, hace lo otro. ¿Y qué pasa con lo que Dios quiere hacer? No dejamos ese espacio para que Él obre. Queremos que sea a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y quizás estamos yendo por el camino equivocado, queriendo que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y no funciona así. No funciona a nuestra manera. No es como nosotros queremos. Es tiempo para que le preguntemos a Dios qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere con nuestros ministerios? ¿Qué es lo que Él quiere con nuestra familia? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nuestros recursos, con nuestra economía? Y cuando aprendamos a depender de Papá Dios, cuando aprendamos que muchas veces nuestras decisiones están muy lejos de lo que Él quiere hacer, ahí es donde Dios va a comenzar a obrar. Ahí es donde Dios va a comenzar a hacer. Ahí es donde Dios va a comenzar a sanar, a libertar, a traer paz. Porque Él no es un mentiroso. Él no escribió una serie de mentiras y las puso en algo llamado la Biblia. Él escribió la verdad. Él se plasmó en un libro. Y nos dejó un libro para que podamos leer su palabra. Y para que cada mañana al despertarnos y cada noche al acostarnos podamos meditar en Él, podamos meditar en su palabra y podamos saber que no siempre es a nuestra manera, pero si estamos alineados a su voluntad, si estamos alineados a su perfecto espíritu, si estamos ensamblados con Él, entonces va a ser como nosotros queremos, porque vamos a tener su corazón y vamos a pensar como Él. Yo quiero que te puedas poner de pie. No era esto lo que iba a predicar, Dios llevó la palabra por otro lado. Pero entiendo que sea cual sea tu situación, si podés tomar la identidad de hijo de Dios y podés actuar como tal, este es el tiempo donde mi Padre y tu Padre van a proveerte todo lo que te falte. Porque no hay padre que quiera ver a sus hijos en mal estado. No hay padre que quiera ver a sus hijos enfermos. Y estoy hablando de padres sanos, de padres normales. Cuánto más nuestro Dios, que dio a su unigénito para hacernos sus hijos. Dio lo que Él más amaba para que podamos también ser llamados hijos de Dios. Yo creo que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas meditar, puedas pensar en aquello por lo que has orado, en aquello por lo que le has pedido a Dios, lo que has clamado en este tiempo, lo que no ha tenido respuesta. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Y quiero que puedas meditar y pensar, después de esta palabra, ¿qué le dirías a Dios? ¿Vamos a pedirle que haga o vamos a dejar que Él haga lo que Él quiera? Yo en esta noche no quiero pedirle al Señor algo. Quiero decirle: Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer y que sea tu voluntad hecha en mi vida. No quiero que sea mi voluntad, porque en mi voluntad puede haber muchos errores. En mi voluntad puede haber equívocos. En mi voluntad puedo terminar pasándola mal. Mi voluntad quizás no me lleve al lugar correcto,
pero tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable. Haz tu voluntad, Señor. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, haz tu voluntad, no la mía. No hagas mi voluntad, porque te vas a equivocar, Señor. No hagas mi voluntad, porque si es como yo quiero, voy a terminar en un camino que luego voy a lamentar. Si es como yo quiero, si es simplemente como yo anhelo, quizás no termine en buen puerto. Pero yo hoy oro para que sea hecha tu voluntad en mi economía, tu voluntad en mi cuerpo, sea hecha tu voluntad en mi familia, en mi ministerio. Haz tu voluntad, Señor. Aquellos que quieran decirle al Señor en esta noche: Señor, haz tu voluntad. Yo quiero que puedan pasar aquí al altar, para que junto a los pastores podamos estar orando, bendiciendo tu vida, orando para que este sea un tiempo donde puedas tomar buenas decisiones, donde tu vida se alinee a la voluntad de Dios, donde tus pensamientos se alineen a la voluntad de Dios, para que no sea simplemente como tú quieras, sino sea como Dios quiera, que sea lo que Él quiera para tu vida, que sea lo que Él quiera para tu cuerpo. Y no reneguemos más, no culpemos más a Dios por lo que Él hace o no hace. Él sabe lo que hace. Él está viendo lo que nosotros quizás no podemos ver. Él está viendo lo que nosotros no llegamos a ver, porque simplemente somos humanos. Pero Él, que todo lo ve, en esta noche también está viendo tu corazón. Un corazón que hoy está diciendo: Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. No hagas mi voluntad, haz la tuya.